Muy buenos días a todos, soy el padre Nathanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de julio y celebramos hoy día el 17º domingo del tiempo ordinario. El evangelio de hoy se toma del evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: No me fastidies. Ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se las dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se las abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? O si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente. Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Todas las lecturas de hoy nos hablan de la importancia de la oración. Por ejemplo, en la primera lectura escuchamos a Abraham y su intercesión. El Salmo nos hace pensar en la fidelidad y la misericordia de Dios, especialmente en momentos de dificultad. Y San Pablo también nos habla de la misericordia de Dios. Pero es en el Evangelio que realmente recibimos algunas grandes luces que nos hacen ver claramente la naturaleza de la oración. Y podemos dividirlos en 3. En primer lugar, lo que dice el discípulo al inicio, que él pide que Jesús que hace: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Después vemos la necesidad de perseverar en la oración. Y finalmente, la generosidad de Dios. Entonces, el pedido del discípulo, la perseverancia y la generosidad. Ahora, en primer lugar, hemos escuchado el pedido del discípulo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, en primer lugar, no parece muy interesante, pero realmente cuando meditamos más en profundidad, es interesante porque normalmente cuando pensamos en Juan el Bautista, pensamos en él como mártir o predicador de la verdad, o el que hacía penitencia en el desierto. Normalmente no pensamos en Juan el Bautista como maestro de oración. Y por un lado, eso viene de los evangelios, porque en los evangelios no tenemos ninguna oración de Juan. Y no nos habla de Juan rezando. Sin embargo, eso nos hace pensar en la importancia de la oración. Porque si Juan el Bautista, que era un hombre muy santo, si él deseaba de rezar, entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Se dice que Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, decía que sin oración una persona se convierte rápidamente o en una bestia o un demonio. Si no rezas, no necesitas un diablo para tirarte en el infierno, porque tú te tiras da solo. Entonces, eso nos hace pensar: ¿cuánto tiempo pasamos en la oración? Reconocemos la importancia de rezar. Rezamos todos los días. Y rezamos todos los días y no simplemente por un minuto aquí y después un minuto en otro lado, pero en todo lo que hago. Y la segunda cosa que de la pregunta que nos llama la atención es que el discípulo obviamente
ve Jesús como un modelo de la oración. Entonces, sus palabras que siguen son para nosotros muy, muy importantes. Y una de esas lecciones que podemos aprender de él es la necesidad de la perseverancia en la oración, la necesidad de rezar y no cansarnos. Como dice, yo les aseguro que aunque él, el amigo, no se levanta para dárselos por ser amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia. La insistencia, la perseverancia. Se dice que Dios solo da 3 respuestas a la oración. Sí, sí, pero en ese momento no. O tengo algo aún mejor para darte. Sí, sí, pero todavía no. O tengo algo aún mejor. Muchas veces nosotros pensamos que la respuesta debe ser sí, y en ese momento. Pero Dios sabe todo. Y sabe que es mejor para nosotros esperar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Jesús nos enseña. Tenemos que seguir pidiendo. Pidiendo. Y eso no hace Dios recordar que Él nos ama. Al contrario, nuestra oración recuerda a nosotros que Él nos ama. Y debemos confiar en sus tiempos. Como dice San Pedro en la segunda carta, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el motivo de la supuesta tardanza. Entonces, ¿qué hacemos? Es como se lee al final del libro del profeta Isaías. Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas, que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Dios, no descanséis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Son palabras muy lindas. No dejar descansar a Dios, o sea, rezar en cada momento. Nosotros también tenemos que ser las guardas de la oración. Puedo preguntarnos, ¿realmente seguimos en la oración? ¿Realmente intentamos perseverar siempre en la oración? Y al final tenemos la última lección, que es la generosidad de Dios. Como dice Él, esas son las palabras de Jesús. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Esta es la visión de la generosidad de Dios. En primer lugar, nos hace pensar que Dios siempre escucha nuestras oraciones y siempre da una respuesta. A veces la gente dice, bueno, Dios no respondió a mi oración. Eso no es verdad. No existe una oración que Dios no responde. Pedimos y recibimos. Buscamos y encontramos. Ahora, eso no quiere decir que siempre recibimos lo que pedimos. Porque el fin de esta vida es llegar al cielo. A veces no recibimos lo que pedimos, pero en aquellos momentos recibimos algo aún mejor. Y también esas palabras nos dan aliento para pedir grandes cosas de Dios. A veces podemos decir, de cierto modo, ponemos límites a Dios cuando pedimos cosas pequeñas. Un corazón que confía poco, pide poco, entonces recibe poco. Pero un corazón que confía mucho, pide mucho y recibe mucho. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuánto confiamos en Dios? Confiamos hasta pedirle las grandes cosas que necesitamos. Entonces hoy día pidamos por la intercesión de María Santísima, modelo de la oración, pidamos la gracia de realmente encender de nuevo nuestras vidas de oración, sabiendo la importancia que tiene por nuestras vidas y también que tenemos un Padre generoso que quiere darnos todo lo que necesitamos en esta vida para estar con Él para siempre en la vida del futuro. Que así sea.